Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El mercado negro de Eridania Prime nunca dormía. Su aire denso olía a aceite quemado, especias alienígenas y secretos susurrados entre criaturas que habían olvidado lo que era confiar. Allí, en una plataforma flotante entre nians parpadeantes, Naira se sentaba en su trono de cristal oscuro. Su especie, los Arkin, no necesitaban cadenas ni armas para controlar. Naira bastaba con mirar a alguien para abrirle viejas heridas que ni siquiera sabían que seguían ahí. Era su don, su maldición, su fuente de alimento. Las filas frente a su cabina no paraban. Algunos buscaban redención, otros castigo. Todos terminaban igual, con lágrimas en el rostro, temblando, vacíos, y Naira sonriendo. Ella no hablaba, no necesitaba hacerlo. Su mirada bastaba. Por eso, cuando aquel humano pasó frente a ella sin siquiera voltear, fue como si le arrancaran el aire de los pulmones. No era particularmente alto, ni llevaba armadura. Ropa de trabajo, sucia. Una cicatriz cruzándole el cuello. Casi nadie lo notó, pero Naira lo sintió como una descarga eléctrica. Lo siguió con la mirada, esperando que retrocediera, que regresara como todos los demás, que se quebrara. No lo hizo. Volvió al día siguiente. Y al otro. Siempre en silencio, siempre ignorándola. Como si no existiera. Naira sentía un calor extraño subiéndole por la espalda cada vez que lo veía. No de enojo, sino de una inquietud que no lograba comprender. Esa tarde, cruzó la línea. Se levantó de su trono por primera vez en semanas. Caminó hasta él, entre murmullos de otros comerciantes que jamás la habían visto abandonar su puesto. Nadie se atrevió a detenerla. El humano estaba reparando una válvula de presión bajo una nave oxidada. Ni siquiera alzó la vista cuando se acercó. «¿Cómo te llamas?», preguntó Naira, con una voz que había hecho llorar a emperadores. El humano se detuvo un segundo. Luego giró el rostro lentamente y la miró. «¿Importa?». Ella se sintió desnuda bajo esa mirada. No por miedo, sino por la ausencia de todo lo que conocía. Él no la temía. No la admiraba. No sentía culpa ni ira. Era un vacío limpio. Una paciencia contenida al borde de explotar. «¿Sabes quién soy?», dijo Naira, afilada como cuchilla. «Sí». «Eres alguien que cree que todos deben llorar por ella», respondió Elías. «Pero no vine aquí a derramar nada». La frialdad de sus palabras la atravesó más profundo que cualquier emoción absorbida en años. Y antes de que pudiera decir algo más, él volvió a su trabajo como si ella fuese solo otra pieza rota más del mercado. Naira no supo cuánto tiempo se quedó allí parada, observándolo, incapaz de moverse. Solo una cosa tenía clara. Por primera vez desde que aprendió a leer emociones, había encontrado a alguien que no podía descifrar. Y eso era intolerable. Esa noche, la ciudad de Eridania parecía un organismo vivo. Sus luces palpitaban como venas de neón, su maquinaria crujía como huesos viejos, y los gritos de los mercados subterráneos se mezclaban con el silbido agudo de los drones patrulla. Pero Naira no escuchaba nada de eso. Solo lo seguía a él. Elías caminaba como si no tuviera prisa, como si conociera cada esquina y no le temiera a ningún rincón oscuro. Ella se mantenía a distancia, invisible para ojos comunes, deslizándose entre sombras y estructuras oxidadas. Pero él, de alguna manera, parecía saberlo. Nunca miraba atrás, y aún así, cada tanto, su paso cambiaba, como si le hablara sin palabras. «Sé que estás ahí, y no me importa». Naira no lo entendía. Los humanos no eran así. Se doblegaban, rogaban, suplicaban. Pero él no. Y eso hacía que cada segundo a su lado se sintiera como un juego sin reglas. Lo observó trabajar durante horas. Reparaba conexiones de energía, ajustaba conductos, hablaba lo justo con otros humanos, y siempre regresaba a su rincón en la zona olvidada del nivel inferior, donde dormía solo, entre cables y placas térmicas. Era un hombre que no pedía nada y, por eso mismo, parecía no tener nada que perder. Y eso lo hacía peligroso. Al tercer día, Naira decidió romper el silencio. Se materializó frente a él sin previo aviso, justo cuando Elías salía de una compuerta de mantenimiento.
El sonido de vapor caliente marcó el momento exacto en que sus ojos se cruzaron otra vez. ¿Por qué no me temes?, preguntó Naira, con voz baja, pero directa como un disparo. ¿Qué ganaría con hacerlo?, respondió él, sin cambiar el tono. Tu vida, tal vez. Ya la perdí hace años. Naira sintió como su pecho se apretaba. No era tristeza lo que Elías transmitía, sino algo más profundo. Un abismo que no intentaba ocultar. Ella alargó la mano y rozó su mente, apenas un instante, buscando alguna grieta. No encontró odio ni miedo. Solo calma. Y debajo de esa calma, algo dormido, algo que la asustó. Tú eres diferente, susurró ella, bajando la mano con lentitud. No lo soy. Solo estoy harto. Esa palabra la dejó quieta. Harto. No de ella. Del mundo. Del desprecio. Del sistema. Y en ese momento, Naira comprendió que Elías no era un misterio por resolver. Era una bomba esperando la chispa adecuada. Él dio un paso hacia ella, sin amenazas. Tú vienes a romper a los demás, dijo con voz baja. Pero no has visto lo que pasa cuando alguien ya está roto. Naira lo miró a los ojos, y por primera vez, se preguntó si estaba lista para descubrirlo. El estallido sacudió la estructura como si un titán hubiese golpeado desde el subsuelo. Alarmas rojas destellaron por todo el nivel inferior mientras una oleada de humo espeso llenaba los corredores. Naira apenas tuvo tiempo de cubrirse cuando una explosión secundaria desgarró el pasillo detrás de ella. Un muro de acero fundido cayó, cerrando el acceso. Estaba atrapada. Miró a su alrededor con rapidez. El caos reinaba. Drones derribados, luces parpadeantes, gritos metálicos en la distancia. Y en medio de todo eso, Elías. Él no gritaba. No se movía como un desesperado. Caminaba firme hacia una compuerta de emergencia, sujetando un kit de herramientas y una linterna. Al verla, se detuvo. Ven si quieres vivir, dijo sin emoción, sin heroicidad. Naira dudó apenas un segundo. Luego corrió tras él. La compuerta se selló detrás de ambos, dejándolos en una cámara de mantenimiento. Era pequeña, claustrofóbica, con una sola fuente de luz desde una rejilla rota. Silencio. Solo sus respiraciones. Elías apoyó la espalda contra la pared, se deslizó hasta quedar sentado y cerró los ojos como si no fuera la primera vez que quedaba atrapado así. ¿Sabías que iba a pasar?, preguntó Naira. Las instalaciones están viejas. Nadie cuida esto. Era cuestión de tiempo. Ella se sentó frente a él, cruzando las piernas, observándolo en la penumbra. Te estudian para saber cómo doblegarte, murmuró. Yo lo hago con una mirada. Pero tú, eres como una piedra en el agua. Te toco y no pasa nada. Elías abrió los ojos. ¿Y eso te frustra? Me intriga, respondió ella. Y no me gusta sentirme intrigada. Pasaron horas sin que llegara ayuda. Naira empezó a hablar, casi sin darse cuenta. De su mundo, de su entrenamiento, de cómo aprendió a leer emociones como otros leen mapas estelares. Él escuchaba en silencio, sin juicio. Y cuando ella se detuvo, hubo un vacío que solo pudo llenar con una pregunta. ¿Y tú? ¿Qué perdiste para ser así? Él no respondió de inmediato. Luego, con un suspiro leve, dijo: todo lo que me hacía humano. La frase colgó en el aire. Naira quiso preguntarle más, pero algo en su mirada le dijo que ese era un límite que no se cruzaba. Un crujido en las paredes los hizo ponerse de pie. La energía fallaba. El oxígeno descendía. Naira empezó a sentir frío, un temblor que no venía del ambiente, sino de algo dentro de ella. Elías se acercó y le ofreció su chaqueta. No lo necesito, dijo ella con orgullo. No es para ti. Es para mí. No quiero verte congelándote, respondió él, colocándosela encima. El contacto fue mínimo. Pero suficiente. Naira sintió una chispa, un eco. No era lástima. Era algo más suave, más íntimo. Elías no la tocaba por necesidad. Lo hacía porque quería que viviera. Cuando ella lo miró, ya no lo hizo con curiosidad ni con hambre emocional.
Lo miró como a un enigma que empezaba a desear no resolver, sino proteger. Las horas se volvieron lentas. Ambos sentados, espalda contra espalda, compartiendo calor, compartiendo silencio. Y en medio de esa oscuridad, Naira cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo de quedarse dormida junto a alguien. El crujido del metal fue lo primero que escucharon al despertar. Naira abrió los ojos con lentitud, aún envuelta en la chaqueta de Elías. Él seguía despierto, quieto, como si llevara horas observando la puerta principal, esperando. «Vienen», dijo él, sin girar el rostro. «¿Quién?» «Los tuyos. O lo que queda de su escuadrón de élite». Naira se incorporó con rapidez. Su especie no solía enviar ayuda. Si enviaban un equipo, era para eliminar lo que consideraban una amenaza o una traición. Y en este caso, ella ya no estaba segura de en qué lado estaba. «Creen que me has manipulado», dijo ella con un dejo de ironía amarga. «O que estoy a punto de hacerlo», añadió Elías. Las luces parpadearon una vez más. Luego se apagaron por completo. Solo la luz roja de emergencia marcaba las siluetas en la oscuridad. Naira se acercó a él, buscando un plan, una salida, cualquier cosa que pudiera evitar el enfrentamiento. Pero Elías no parecía dispuesto a huir. «Podemos escondernos», sugirió ella. «Si me conecto a la red de vigilancia, puedo borrar nuestras señales térmicas». «¿Y después qué? ¿Pasamos el resto de nuestras vidas escondidos como ratas? Es mejor que morir aquí». Elías la miró. Sus ojos no tenían furia ni desesperación. Lo que Naira vio fue determinación pura. «No me escondo de nadie. No más». Un estruendo sacudió la compuerta. Golpes precisos. Estaban cortando la cerradura. Naira apretó los dientes. «Ellos no hablan. Atacan. Quieren tu cabeza y la mía». «Entonces», dijo Elías, sacando una barra de acero oxidado de entre los escombros, «que vengan». Ella lo miró como si lo viera realmente por primera vez. No era solo resistencia. Era fuego contenido. Todo ese control, todo ese silencio, habían sido cadenas. Ahora se estaban rompiendo. La puerta cayó con un estrépito. 3 Arquín entraron con armas relucientes, armaduras negras y ojos brillando en el infrarrojo. Uno de ellos señaló a Naira. «Apártate. Este humano ha contaminado tu esencia. Volverás al nido para ser purificada». Naira dio un paso al frente. «No». El Sarkín vaciló. «¿Qué dijiste?» «He dicho no». Antes de que pudiera reaccionar, Elías se lanzó. Fue tan rápido que el alienígena apenas levantó el arma cuando el tubo metálico le golpeó el rostro con la fuerza de un trueno. Cayó con un rugido apagado, su casco hecho pedazos. Los otros 2 se giraron, disparando, pero Naira ya estaba moviéndose también. Con un grito agudo, usó su energía para desviar uno de los proyectiles, girando entre sombras como una bailarina letal. Elías esquivó un disparo por centímetros y se lanzó sobre el segundo, aplastándolo contra la pared, golpeando con una furia cruda que no parecía humana. Gritaba. Por dentro. Por todo lo que había callado. Por cada día tragado en silencio. Por cada mirada indiferente. El último enemigo intentó escapar. Naira lo detuvo con una palabra. Lo paralizó. Luego lo miró. «Diles que ya no les pertenezco». Y lo dejó ir. Cuando todo terminó, Elías cayó de rodillas, jadeando, con las manos ensangrentadas. Naira se acercó, se arrodilló frente a él, le tomó el rostro entre las manos. «¿Estás bien?» Él no respondió. Solo la miró, y en su mirada no había furia, ni rabia, ni victoria. Solo una pregunta sin pronunciar: ¿ahora qué? Naira no tenía respuesta. Solo una certeza. Ya no eran 2 entidades separadas atrapadas en un rincón del universo. Ahora eran algo más. El eco de la batalla aún vibraba en las paredes de la cámara cuando Elías se incorporó. Respiraba con dificultad, pero no por cansancio físico. Era otra cosa. Algo que crecía dentro de él desde hacía años. La rabia que había reprimido. El dolor que había silenciado. El deseo de romper todas las máscaras que lo habían obligado a llevar.
Naira seguía junto a él, su rostro iluminado solo por el tenue resplandor rojo de las luces de emergencia. Lo observaba con una mezcla de asombro y algo más profundo. No miedo. No juicio. Era una especie de respeto que los Arkin no solían entregar a nadie. «Nunca te vi pelear», murmuró ella, aún arrodillada. «Nunca imaginé que un humano pudiera moverse así. No lo hago porque quiera. Lo hago porque ya no puedo permitir que me arrastren más». La habitación tembló. Un escáner de alta intensidad pasaba por los corredores cercanos. No era una patrulla común. Era una unidad de rastreo imperial. «Nos detectaron», susurró Naira, levantándose con rapidez. «No tenemos tiempo». Elías asintió. Caminó hacia uno de los cadáveres Sarkin y arrancó de su brazo un guante con panel táctico. Luego rompió una válvula en la pared, liberando un pasadizo de mantenimiento apenas lo suficientemente ancho para arrastrarse. «Por aquí. Te cubro». «Tú primero», dijo Naira con firmeza. «Si vas detrás de mí, no podré ayudarte si algo pasa». Elías no discutió. No era el momento. Entraron al ducto, uno tras otro, sintiendo el calor de los sistemas energéticos aún activos y el sonido lejano de pasos metálicos. Avanzaron durante casi una hora por los túneles antes de llegar a una zona olvidada de Eridania, una antigua estación de tránsito que ya no figuraba en los mapas digitales. Estaba en ruinas, cubierta de raíces alienígenas y con olor a polvo antiguo. Pero era refugio. Elías se dejó caer contra una pared y soltó un suspiro largo. Naira se sentó frente a él, más cerca esta vez. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Ahora entiendo por qué no llorabas», dijo ella en voz baja. «No tenías más espacio para la tristeza. Todo lo llenaba la furia». «No es furia lo que me mueve», respondió él, mirándola directamente. «Es amor. Pero uno tan enterrado que se deformó con el tiempo». Naira no habló. Solo se acercó y apoyó su frente contra la de él. Su aliento se mezclaba en ese espacio compartido. Sus cuerpos exhaustos, su voluntad intacta. «Nunca sentí esto», susurró Naira. «Y me asusta». «A mí también», confesó Elías. «Pero ya no tenemos otra opción». Una explosión distante los hizo levantarse de golpe. Los rastreadores imperiales estaban destruyendo todo lo que tocaban, borrando rastros, sellando vías de escape. Naira tomó su mano. No fue una decisión. Fue una reacción instintiva. Elías la apretó con fuerza. En ese gesto había más que promesas o palabras. Era un juramento silencioso. Una alianza imposible. «Ya no pueden separarnos», dijo ella, firme. «No después de lo que vimos, lo que sentimos. No después de hoy. Entonces vamos a darles una razón para temernos». Tomaron lo que pudieron, armas improvisadas, energía residual, mapas de zonas aún no exploradas. Y salieron juntos, hombro con hombro, no como fugitivos, sino como una nueva amenaza. En lo profundo de la ciudad olvidada, algo se encendía. No era solo la furia del humano. Era el despertar de un lazo entre dos seres que nunca debieron encontrarse, pero que ahora, unidos, eran imparables. Y Eridania Prime estaba a punto de aprender lo que pasaba cuando alguien forzaba demasiado la paciencia de un humano que ya no tenía nada que perder. Los cielos de Eridania Prime rugían. Desde lo alto, las naves del Imperio Sarkin descendían como buitres hambrientos, cubriendo la ciudad con sombras de guerra. Cada distrito vibraba con la marcha de los ejércitos, y cada pantalla pública transmitía un solo mensaje: Elías, el humano, debía ser entregado. Y Naira, la hija de uno de los altos jueces, había sido oficialmente destituida de su linaje. Marcada como traidora. Pero ellos ya no se escondían. Emergieron desde los túneles olvidados como una tormenta inesperada. Elías con su cuerpo curtido, su mirada ardiente, su rabia convertida en dirección. Naira, canalizando su poder no para quebrar mentes, sino para protegerlas. Eran dos mundos que se habían negado a ceder. Y juntos, eran algo nuevo. Algo que el Imperio no tenía en sus libros de estrategia. La primera batalla fue en el núcleo energético del Distrito Central. 3 centinelas automatizados fueron desmantelados por Elías antes de que pudieran dar la alarma.
Naira, con sus habilidades sensoriales, anticipaba los movimientos del enemigo como si lo sintiera antes de que ocurrieran. La sincronía entre ambos era perfecta, como si sus cuerpos ya se conocieran en cada gesto, cada impulso. Más rebeldes se unieron a su causa. Humanos oprimidos, especies esclavizadas, incluso algunos Sarkin renegados que habían soñado con liberarse del rígido dogma imperial. Elías no daba discursos. No prometía victorias. Solo luchaba al frente. Y donde él caía, Naira lo levantaba. Donde ella flaqueaba, él estaba detrás. Cuando llegaron al salón de juicio, la cúspide del poder Sarkin, la ciudad entera ya sabía sus nombres. Las puertas se abrieron no con códigos, sino con fuerza bruta. La Guardia Real los esperaba. No hubo diplomacia. Solo acero, energía y voluntad chocando. El enfrentamiento final fue brutal. Elías enfrentó al alto general Sarkin cuerpo a cuerpo, un coloso de 4 brazos y escamas metálicas. Sus golpes eran como martillos. Pero Elías resistía, esquivaba, y en un movimiento imposible usó su entorno. Arrancó una barra magnética del techo y la hundió en el punto ciego del enemigo. Mientras tanto, Naira confrontó a su padre. No con violencia, sino con su verdad. «Tú me enseñaste a leer las emociones de los demás, padre», dijo ella, mirando a los ojos a ese ser frío y distante. «Pero nunca me enseñaste a escuchar las mías». Él intentó manipularla, confundirla. Pero Naira ya no era una niña que vivía para complacer. Era una mujer que había elegido amar. La resistencia triunfó. No porque tuvieran mejor armamento, sino porque estaban impulsados por algo más fuerte que la orden, la libertad. Pasaron semanas tras la caída. El imperio Sarkin no desapareció, pero retrocedió. La ciudad cambió. Los puestos de poder fueron desmantelados. Se firmaron acuerdos entre especies. Y en el centro de todo eso, 2 figuras caminaban entre la reconstrucción. Naira, con sus ropas simples, caminaba descalza por los jardines nuevos del antiguo tribunal. Su cabello brillaba bajo el sol artificial. Elías se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos. No dijo nada. No hacía falta. «¿Crees que nos dejen tener algo de paz ahora?», preguntó ella, apoyando su cabeza contra su pecho. «La paz no se pide», respondió él con una sonrisa suave. «Se construye. Igual que el amor. ¿Y si el amor se rompe? Lo volvemos a forjar». En ese momento, sin ruido, sin ceremonia, Naira lo besó. No por impulso. No por gratitud. Por elección. Y por primera vez en mucho tiempo, en medio de una ciudad que apenas empezaba a sanar, un humano y una alienígena dejaron de ser símbolos de guerra para convertirse en la promesa de algo mucho más poderoso. Esperanza.